Gloria a Dios. Ok, hermanos, voy a orar. Señor Santo, en nombre de Cristo, Dios, te doy gracias por este día, Señor. Y gracias, Señor, que estoy aquí, Señor. Y gracias, Dios Santo, que me hace el privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que no dejes que ninguna palabra corrompida, Señor, salga de mi boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ayúdame, Señor. En el nombre de Cristo, Dios Santo. Amén. Amén. Pueden sentar, hermanos. Hermanos, tengo muchos versículos. Voy a estar brincando. Voy a estar varios versículos tengo. Entonces voy a estar brincando de varias veces. Yo traje, hermanos, le puse el refugio del perdón. Así le puse yo a mi título de lo que voy a hablar. Es el Salmo 32. Pero antes de llegar al Salmo 32, nomás quiero, bueno, en el trabajo había un mayordomo y él era de Chile. Y mis jefes eran otros mayordomos, y entonces mis mayordomos decían que el otro mayordomo que era muy engreído y que era muy sangrón y que se creía mucho. Y está bien, hermano. Gracias, hermano. Okay. Y decían que se creía mucho y todo eso, ¿verdad? Pero un día el mayordomo ese los invitó a cenar y estuvo en la cena, pues estuvo platicando con ellos, y este mayordomo les estuvo platicando de su vida, que él jugaba en la selección de básquetbol allá en Chile, y que le habló de su familia y lo que quería hacer, sus planes y todo eso, le estuvo platicando. Y al otro día mis mayordomos llegaron ahí al trabajo y ahora estaban como encantados con él. O sea, fíjese que no es engreído ni arrogante. Dijo, es muy amable. Dijeron, ya cambiaron. Y es que no lo conocían bien, nomás lo miraban y decían que era así. Y era, nomás es lo que oían, era lo que oía él, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos una perspectiva de Dios porque quizás nos imaginamos cómo es Dios, porque lo relacionamos como lo que nos enseñaron o como nos trataron, y así lo relacionamos a veces a Dios. Y quiero hacer unas preguntas. ¿Cómo te imaginas que es Dios? ¿Cómo te lo imaginas a Dios? ¿Cómo te imaginas a Jesús cuando andaba aquí en la tierra? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Tú crees que Jesús era serio? ¿Saben qué es sombrío? Sombrío. ¿Te lo imaginas así o te lo imaginas alegre y contento? ¿Cómo te lo imaginas que era Jesús? ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas a Dios esperando o buscando? ¿Cómo te lo imaginas a Dios que es? Pero a veces nos lo imaginamos como que es un Dios que nomás está esperando. ¿Te imaginas a un Dios dando juicio o un Dios que te está a veces como te da la bienvenida? ¿Ok? Como cuando ibas a la iglesia y no llevabas la tarea y ibas tú y la maestra y tú te la imaginabas con la regla, ¿verdad? Así, algo así. Entonces, la gente, las personas en la vida nos ponen en la mente una imagen de cómo es Dios. Nos lo vamos a imaginar, cómo es Dios. Porque muchas veces nos decían, te va a castigar, Dios te va a castigar. Esto, ¿verdad? Nos decían mucho. Pero la palabra de Dios es para que te quites esas ideas. ¿Ok? Para conocerlo, lo tenemos que conocer. Leyendo su palabra lo conocemos, cómo es Dios. ¿Ok?
Y voy a leer y en los salmos leemos mucho de cómo es Dios. Y varios de los salmos los escribió David. ¿Ok? Otros los escribieron, pero David escribió muchos de ellos. Ok, antes de ir al Salmo 32, yo quiero, hermanos, que vayamos a Segunda de Samuel 23:8, el refugio del perdón. Segunda de Samuel 23:8. Segunda de Samuel. Ok. Todo en el Segunda de Samuel 23 dice las últimas palabras de David. No sé si en su Biblia, en su versión que ustedes tienen, pero en un título dice los valientes de David, ¿verdad? En la mía dice los valientes de David. Y ahí están todos los valientes que andaban con David. Y entonces, el último en el 39, en el 23:39, dice, y el último, el que está valiente, el último de los valientes dice, Urías Eteo, 37 por todos. O sea, había 37 valientes y uno de ellos era ¿quién? Urías Eteo. Él era Eteo, ok. Ahora vamos a ir a Segunda de Samuel 11. Segunda de Samuel 11, para atrás, del 1 al 5. Segunda de Samuel 11, ok, del 1 al 5. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¿Ok? Del 6 al 13, nomás voy a hacer resumen. Como estaba encinta, David mandó que le trajeran a Urías Eteo de allá de la batalla, que lo trajeran, y luego le dijo a Urías Eteo, ve a tu casa, y si leen ahí en el resumen, es para que entres a tu casa, y dice, y ve a dormir. Bueno, es lo que él quería, pero dice, ah, pero él no fue con su mujer. Entonces le preguntó a David, no, que si entró con su mujer, y él le contestó, ¿había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Entonces, bueno, en el 14, dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió Urías Eteo. ¿Okay? Ahora, nomás para que veamos que de pilón, ¿verdad? Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Todo lo que pasó ahí eso que pasó ahí con David, ¿ok? Está Éxodo 20, están los mandamientos. Y nomás vamos a brincar al 13. El 13 dice, no matarás. El 14, no cometerás adulterio. Y el 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Ok? Entonces hay todos los mandamientos que fueron quebrados. ¿Ok? David pecó puse yo aquí, en su amorío con Betsabé, y volvió a pecar tratando de cubrir su acción ilícita. No sé, pensó que con algo malo iba a cubrir lo otro malo, pero él trató. Y si usted sigue leyendo la historia, se sintió mal David, reconoció lo que hizo, no al momento. En el momento David no reconoció. Muchas veces no sabemos por qué lo hicimos, por qué pecamos. Yo le puse aquí por malosos, porque somos de naturaleza tremenda, por las circunstancias, por la crianza, porque no creíamos en Dios ni teníamos temor de Dios. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos, como David, también nosotros, todos hemos pecado. ¿Ok? Ok, vamos al Salmo, hermanos, 51. Salmo 51. Salmo 51. Y si leen ahí, hermanos, dice aquí, Salmo 51, dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea, Natán vino y le dijo, David, tú has pecado. Entonces, David escribe este salmo y dice aquí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Ok? Ahora sí, David ¿qué? Está arrepentido, David. Y yo tengo aquí escritos, hermanos, tengo aquí Indio, California, la lavandería, 1985, porque yo hice esta oración así. Pero entonces el 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Así se sentía. Y lo dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. ¿Ok? Ahí David, ahí está arrepentido. Ahí está. Ahí puede mirar. Ahora, hay muchas personas que hemos atravesado por pecados o errores, pues tremendos, ¿verdad? Unimagiнаbles, contra alguien o contra Dios. Y les voy a decir unos que yo, una vez después de un servicio en otra iglesia, ahí estábamos y entonces dos mujeres se acercaron y una me dijo, Dios puede perdonar todo. Y entonces le dije, sí, Dios. Entonces ella me dijo así, es que dijo ella, yo soy bruja. Entonces, sí, Dios perdona todo. Dijo, sí, pero no sabes lo que yo hago. No sabes lo que yo hago. Ese era uno. También ahí en la otra iglesia estaba un muchacho que se llamaba Frankie y el papá de Frankie no iba a la iglesia y una vez yo fui a hablar con el Señor porque él no iba a la iglesia y le dije, también se llama Frankie, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y entonces dijo, porque Dios no me va a perdonar. Y él había ido a Vietnam y él había hecho unas cosas muy, muy tremendas en Vietnam. ¿Ok? Y no voy a decir lo que él me contó, pero dijo que hizo unas cosas muy, 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 y él sentía que Dios no le iba a perdonar. Y luego también conocí una muchacha que gracias a Dios recibió a Cristo, pero esta muchacha ella me platicó, tuvo seis niños y iban naciendo y ella los regalaba. Y todavía me acuerdo que ella cambió uno de los niños por un carro. ¿Ok?
Y hay muchas cosas así, hermanos, ¿ok? Nosotros atravesamos por cosas así. La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Y a veces sentimos que Dios no me va a perdonar, Dios no me va a perdonar, ¿ok? Este, ahí está la culpabilidad como David en el Salmo 51, que él sentía. Entonces, ok, les voy a contar algo, les voy a confesar algo yo, algo mío. Una vez cuando tenía como 20 años, iba yo en un tractor, iba yo por así por el camino y había muchos toros. Y entonces yo iba en el tractor y yo les iba pitando, pitando y los toros comenzaron a correr, así. Y yo pitaba y los toros se irían corriendo, corriendo. Y yo pitaba, entonces, y cuando llegué a la mitad del field, del campo, estaba un señor arreglando el cerco. Y entonces los toros vinieron así y cuando yo llegué así, el señor estaba haciendo así pero los toros brincaron y pasaron por encima de él. Y saben qué, hermanos, pues yo me quedé con mucha culpabilidad porque yo no sabía qué pasó con el Señor. Y yo me acuerdo que me levantaba el otro día y buscaba en el periódico a ver si decía algo de ese señor y duré mucho tiempo. ¿Qué pasó? Y así estaba yo. ¿Ok? Ahora sí vamos a ir al Salmo 32. ¿Qué, hermanos? Salmo 32. Salmo 32. El refugio del perdón. David. Salmo de David. Vamos a empezar así. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Eso quiere decir, hermano, como contento, bienaventurado, alguien que está contento, dichoso, feliz. Eso es lo que es bienaventurado. Se siente bien porque dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. ¿Ok? Él empieza este salmo con la palabra bienaventurado porque pasó por la experiencia de haber sido perdonado y está feliz. Alguien que traía una carga y se la quitaron. Él tiene paz, tiene paz. ¿Ok? Una transgresión es cuando usted quebró la ley y tiene el peso justo de la ley, pero le dicen, estás bien, estás bien. Como dice allí, bienaventurado. ¿Ok? Salmo 25:6. Salmo 25:6. David dice, Salmo 25:6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. David está pidiendo acuérdate, Señor, de los pecados de mi juventud. ¿Ok? Y de mis rebeliones no te acuerdes. Otra vez está pidiendo por los errores del pasado que le cargaba que había hecho. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas? Dice allí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cómo llegas allí? ¿Cómo llegas a esa paz? A ese lugar de sentirte que fuiste perdonado y que te sientes, dice allí, bienaventurado, te sientes bien. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar. Para empezar, hermanos, dice aquí, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ok? David nos está llevando hacia ese lugar de paz, pero ¿cómo? ¿Ok? Donde dice allí, en cuyo espíritu no hay engaño, es que tú, hermanos, para empezar, tienes que ser sincero, donde no hay engaño. Tienes que ser transparente. No podemos decir
que, que soy inocente, que yo no he pecado, que yo no he pecado. ¿Ok? David está estructurando este salmo para llevar al lector a que confiese su pecado a Dios, porque eso es lo que lo va a traer a que esté él contento, bienaventurado, que se sienta bien. Y lo dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces la primera cosa, hermanos, es reconocer. Hay que reconocer, ¿ok? No diga, no, yo no he pecado o yo no he hecho mal. Tienes el perdón de Dios. Primero tienes que reconocer tu pecado, tu error. Tienes que, dice ahí, tienes que ser en cuyo espíritu no hay engaño. No me voy a engañar yo mismo, ¿ok? Tengo que ser sincero, tengo que ser sin engaño. No diga, no está mal lo que yo hice. Bueno, no le hago daño a nadie, ¿ok? Número uno, tienes que ser sincero y no tienes que no hay, dice aquí, en cuyo espíritu no hay engaño. Así empieza. Pero mire lo que pasa. Número tres, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y mientras que yo estaba callado, traía eso. Y mientras que yo estaba callado y no confesaba y no decía, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Ok? No es, al decir aquí que se envejecieron mis huesos, no es necesario que está describiendo una enfermedad como que tenía artritis o que sufrió como resultado de su pecado. Más bien está describiendo la agonía de una conciencia sucia. Dice, y, porque yo, hermano, yo a lo que yo, ¿verdad?, entiendo es que el pecado me hace sentir muchas cosas. Cuando hay pecado, me hace sentir muchas cosas como soledad, depresión, angustia, tristeza. Y yo, hermano, muchas veces cuando hay eso, muchos usamos calmantes para esas cosas de depresión y tristezas. Usamos, como yo le puse aquí, como ungüentos para tapar y a veces usamos, podemos usar alcohol o usamos cualquier ungüento calmante, a veces para no sé cómo decirlo, sí, sí, aliviar, sí, eso. Porque dice aquí, mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Dice, yo le puse una pregunta, ¿qué ponemos en juego cuando nos aferramos a un pecado y no lo confesamos? ¿Qué ponemos en juego cuando nos aferramos a un pecado y no lo confesamos? Y lo dice aquí, dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Ok? Entonces, no es, y saben qué, hermanos, no es sencillo abrirte y reconocer, no es, ahí, hermanos, es donde te tienes que quebrar, te tienes que quebrar, porque si no, tú solo, como está diciendo aquí, se envejecieron mis huesos, tú solo, si no confiesas, si no empiezas así, tú solo te encarcelas y pueden pasar los años y pueden pasar los años y todavía puedes traer esa culpabilidad, eso de lo que tú hiciste, ¿ok? Y como en la casa, tenemos que sacar la basura, ¿verdad? Tenemos que sacar la basura. Entonces, tienes que mentalmente y espiritualmente tienes que reconocer, tienes que ser sincero y tienes que ser transparente. Porque dice aquí, mi verdor se volvió en sequedad de verano. ¿Ok? La garra del pecado no confesado no cesaba de día y de noche.
David sentía el peso de la mano de Dios sobre él y esta presión pesaba sobre su conciencia y señalaba que estaba reconociendo la necesidad de arrepentirse. ¿Ok? 5. ¿Y luego sabes qué tienes que hacer? 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Te declaré mi pecado. Confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Ok? Te tienes que arrepentir y te tienes que cambiar de dirección, hermanos, hacia la sanación. Te tienes que arrepentir para ir hacia la sanación. ¿Ok? Dice, y luego yo le puse aquí, hermanos, no te tropieces, yo le puse con el orgullo. Te tienes que levantar y tienes que admitir y luego vas a caminar hacia la sanación. Vas a caminar hacia allá. Y lo dice el 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ok? El pecador no necesita más que confesar para obtener el perdón de Dios. ¿Ok? Y le puse, ¿cómo explicaría usted este proceso de confesar el pecado a Dios? Pues nomás dígale a Dios. ¿Verdad? Dígale a Dios. Y luego, Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no va a despreciar un corazón contrito y humillado. ¿Ok? Hace como, todavía me acuerdo, hace como, no sé cuántos años, pero el pastor Moore dejó una predicación que decía, salte de las cuevas, saliendo de las cuevas, saliendo de las cuevas. ¿Ok? Y de eso es lo que yo estoy tratando, hermanos, de que hay pecado, de que hay que confesarlo, y hay que arrepentirnos para que nos podamos salir de y venir a la sanación que Dios nos da. ¿Ok? Versos 6 y 7, 32. 32, ¿ves? Dice, por esto orará a ti, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Ok? Dice, cuando confieso el pecado te declaré, y dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Si yo confieso, hermanos, dice aquí, la inundación de muchas aguas no llegarán a él. ¿Ok? Cuando tú confiesas y tú admites a Dios, yo le puse aquí, la regué, pero la inundación no me va a llegar a mí, porque Dios va a trabajar conmigo. ¿Ok? 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Okay? Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, 2, 3, 4. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Okay? Y yo antes, hermano, aquí tenía yo, ya no me voy a sentir como una cucaracha, ahora me voy a sentir como como dice aquí, me voy a rejuvenecer como el águila. Pero todo empieza, hermano, cuando viene la sanación, cuando tú te arrepientes y reconoces y pides perdón, y ahí es donde empieza la sanación, hermanos. ¿Ok? Y lo dice Salmos 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Desde aquí hasta allá. Porque ¿quién pagó por esas rebeliones? Jesús pagó por esas rebeliones. Dice, cuando está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Ok? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Ok? Dios Dios es más grande que nuestro corazón. ¿Ok? Dios es más perdonador que nosotros mismos. Va más allá de lo que entendemos. ¿Ok? Salmo 18. Salmo 18. 18, 16 y 19. ¿Se acuerdan de las que decía en el Salmo que las muchas aguas, la inundación no me llegará? Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Me libró. ¿Ok? Yo le puse aquí, ¿qué estás diciendo? ¿Que Dios no tiene poder? ¿Que Dios es muy pequeño? ¿Que su palabra, cuando sentimos que Dios no me puede perdonar, que no es cierto, que su palabra? ¿Ok? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando dijo aquel que le trajeron, aquel que le abrieron por el techo y que le bajaron y que le dijo, tus pecados son perdonados? Y que dijeron, ¿quién puede perdonar sino solo Dios? Entonces dijo, pues para que vean que yo tengo poder, hombre, levántate. ¿Ok? Lo perdonó y para que vean que lo había perdonado, les probó con levantándolo. ¿Ok? Entonces, Salmo 86:5. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Okay? Otra vez del perdón. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. ¿Okay? Ahora, hermanos, quiero que vayamos a Colosenses. Colosenses. Colosenses 2:13 y 14. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. ¿Ok? Tenemos perdón porque Jesús pagó por. ¿Ok? Miqueas 7:19. Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y si Dios ya los echó al mar, ya no ande pescando, ya no ande sacando. Dios lo perdonó y Dios lo perdonó. Ya no ande, porque Dios lo perdonó. ¿Ok? Lo dice, tú eres mi refugio. Por eso dije el refugio del perdón. Dice, Dios echó sus pecados al fondo del océano. ¿Ok? Isaías 1:18. Isaías 1:18. Salmos. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumida espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero dice aquí, venid y estemos a cuenta, y si confesamos nuestros pecados, y el 32 dice, bienaventurado, ¿verdad? El que Dios le perdonó. Okay. Pero aquí puse algo, hermano, como una notita. Pero el perdón, el perdón tampoco es una licencia para pecar. No es que Dios me perdona y Dios, no es una licencia para pecar. Y hermanos, a Juan 2:1 dice, el pastor dijo el otro día, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Cuando nos la regamos. Pero no es una licencia para pecar. El perdón es gratis, pero costó mucho. ¿Ok? Y yo, hermanos, ya para terminar, yo le puse aquí, somos hijos de Dios y tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. El perdón el perdón, hermanos, es como una palanca para seguir adelante. Que Dios me perdona y Dios me perdonó. Él es mi refugio. Y aunque el mundo a veces me sigue apuntando, pero Dios me perdonó. ¿Ok? Y no, yo puse aquí, no soy perfecto, soy perdonado. Dios me perdonó, yo me tengo que agarrar de allí, porque yo tengo que seguir adelante para lo que Dios me tiene. ¿Ok? Yo siento a veces, como dije al principio, yo siento por lo que me han dicho, lo que yo siento, que yo soy pecador, pero tu palabra dice que tú me lavaste mis pecados y yo digo amén. Y saben que, hermano, esto lo aprendí en la escuelita bíblica, de que la palabra de Dios es una roca y venga lo que venga, Dios me dijo que Él me perdona y Dios me perdona. Y ahí está, de ahí me voy a agarrar. ¿Ok? Y a Dios me perdonó. Y
yo, hermanos, puse estos como mis comentarios. No hay tiempo, Dios me perdonó y tengo que avanzar. El otro día estábamos hablando de que hay una guerra como espiritual y tenemos que avanzar, avanzar hasta que Cristo venga. ¿Ok? Y, y tengo que vivir por lo que me revela su palabra, lo que me diga. Y ¿saben qué, hermano? Nomás esto no lo había puesto, pero yo cuando vine a Cristo, no sé, yo me sentía, no sé si era por mi pasado, pero yo me sentía como que yo no era, como que no era gran cosa. Y un día miré Salmo, Salmo 119 y decía, cuando dice que Dios que nos hizo todos nuestros órganos y todo, y lo dice, y maravillosas son tus obras. Y saben qué, hermanos, con esa palabra nomás, yo me, nomás con lo que Dios dijo, yo me sentí diferente, ¿ok? No, porque lo que dice Dios. Entonces, yo nomás, hermanos, pues les quiero decir que del perdón, que Dios nos perdona y que hay que sanarnos para, para avanzar, hermanos, para avanzar y luego, pues, es restaurarnos, para restaurarnos, hermanos, ¿ok? Y luego viene la sanación, ¿ok? Ok, ya voy a terminar. Ah, yo los invité esta noche a cenar algo de la palabra de Dios y espero que hayan conocido un poco más de Dios y que miren que Dios te ama. Dios te ama y Dios te ama y tiene planes buenos para tu vida. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Gracias.